No solamente las voces cuentan una historia, también la naturaleza cuenta aquella historia cuando nuestro mundo fue inundado por agua, porque en el corazón de Dios hubo un gran dolor al ver que la humanidad se había olvidado de Él, su creación más hermosa había dejado a Dios a un lado. Pero hubo un Noé que halló gracia en los ojos de Dios, y fue su gracia la que en medio de tanta debilidad del pecado sacó adelante a un guerrero, un hombre que por un gran tiempo logró construir una arca inmensa para poder conservar todo aquello que era importante para Dios, todo aquello que alababa a Dios. Y hoy vemos esta naturaleza, hoy vemos las aves cantar, sentimos la brisa como pasa por nuestra piel, rozándonos, trayendo esa frescura a nuestra alma. Hoy podemos darnos cuenta que la gracia de Dios y el amor de Dios está con nosotros, levantando de nuestras debilidades a un gran guerrero. Hola familia de Una Palabra Clave, hoy estamos nuevamente aquí trayendo una palabra de bendición para tu vida. Hoy me encuentro en un ambiente muy natural, un ambiente que sé que te va a gustar, que te va a conectar, que te va a llevar a tener un tiempo tranquilo, donde vas a poder recibir una palabra de bendición para tu vida, para tu casa, para que puedas ir creciendo un poco más en lo que Dios tiene preparado para nosotros, en ese propósito, que disfrutes de la vida que tú tienes, de todo lo que está en tu entorno, para que puedas disfrutarlo a manos llenas. Bueno, hoy traigo un tema titulado En la debilidad nace un guerrero. Espero que con este ambiente maravilloso puedas conectarte en esta palabra de bendición, esta palabra clave que hoy traemos para ti. Y quiero hablar un poco sobre la debilidad. Muchas veces nosotros como seres humanos tenemos la debilidad como algo que nos pone un obstáculo y no nos deja llegar a la meta, que no nos deja llegar a ese lugar donde queremos, porque la debilidad me estanca, me retiene. Pero hoy quiero que veas más allá de esto, que no es un obstáculo o no es una piedra de tropiezo, sino que al contrario, va a ser tu plataforma para ayudarte a ser ese guerrero que necesitas ser, para que puedas triunfar en tu vida, puedas triunfar en tu casa, en tus proyectos, aún en cada estudio que estés realizando, puedas ser aún uno de los mejores. Y bueno, sin más, vamos a empezar. Tengo una base bíblica donde vamos a tocar el tema a profundidad sobre qué será esa debilidad que me hace a mí ser un guerrero. Y está en 2 de Corintios, capítulo 12, versículos 7 al 9. Y dice así: Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Qué estaba pasando en este contexto? Estamos hablando aquí del apóstol Pablo. Era un hombre que en ese tiempo era muy religioso. Él vivía la palabra a su manera, la había estudiado, era uno de los mejores estudiosos de las escrituras en ese tiempo. Pero esa religiosidad no le permitía ver más allá, ver esa misericordia que Cristo vino a traer al mundo sobre las personas. Pablo fue uno de los perseguidores de los apóstoles y llevó a uno de ellos a la muerte. Pero aún así, Dios vio en él una intención en su corazón, que halló esa gracia para poder Dios venir, tomarlo y empezar a perfeccionarlo de ahí en adelante para ser el apóstol que conocemos en aquellas cartas paulinas que tenemos en el Nuevo Testamento. ¿Qué será la palabra gracia o qué significa? Humanamente, la palabra gracia es un conjunto de cualidades
por las que las personas o las cosas que los poseen resultan atractivas o agradables. Es como, por ejemplo, cuando una persona, una mujer o un hombre pasea quizás en algún lugar y nosotros decimos, uy, tiene gracia, es bonita, es simpático, es agraciado. O cuando dicen que somos agradables, que esa gracia que tenemos es en la manera de nosotros actuar o de poder tener como ese comportamiento con las personas que agrada. Esto es una gracia humanamente. Pero quiero que miremos más allá de esta gracia, algo más profundo, algo que me ayuda a mí en esa debilidad a fortalecerme y a ser una guerrera, a ser un guerrero. Y bíblicamente es un favor inmerecido. La gracia es un favor inmerecido que ni yo, ni ninguna persona quizás en este mundo merezca, y es el amor de Dios, es la gracia que Dios ha tenido con nosotros para podernos dar una salvación, para podernos dar su presencia en nuestra vida. En Génesis 18, versículo 3 dice, Señor, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego, no pases de tu siervo. Aquí estaba ¿quién? Hablando Moisés. Eso fue en el tiempo donde Dios le da esa promesa para el nacimiento de Isaac. Y el Señor pasa con unos ángeles y Él no quiere que siga, sino que se quede, que more en ese momento en su casa, en su tienda para atenderle. Entonces le dice que si ha hallado gracia, que no pase, que se quede ahí. ¿Por qué? Porque si nosotros podemos llegar a tener esa gracia en los ojos de Dios, vamos a poder tener un encuentro con Él. Y así como Pablo, así como Moisés y así como muchas personas de nuestras Sagradas Escrituras, tuvieron ese encuentro con Dios y fueron personas que trascendieron, que aún en estos tiempos son ejemplo para nosotros. De esta manera también puede ser de bendición para nuestra vida. Hoy, con todo esto que te he contado acerca de la base bíblica, quiero contarte un poco de una experiencia personal en este lugar, en este municipio, en el municipio de San Luis. Soy forastera de este lugar, vengo de otra ciudad, estuve allí viviendo por varios años, pero al llegar a este sitio con todo el deseo, con todo el anhelo de salir adelante, de tener nuevas oportunidades, habían debilidades en nosotros. Quizás humanamente las podemos ver, debilidades como cuáles, quizás no, en mi parte personal no había un profesionalismo en alguna carrera o en algo para poder destacarme en este lugar y desarrollar un empleo. Pero aún así estaba ese deseo en Dios de poder salir adelante. No conocíamos muchas personas, pero mira cómo Dios colocó gracia en mi vida, en mi familia, en mi hogar, para con las personas que en este lugar abrieron las puertas no solamente de su corazón, sino aún en sus negocios, en sus vidas, para podernos ayudar. Y puedo decirte que en medio de aquellas debilidades que yo traía, quizás al llegar a un lugar, a un sitio nuevo, esa gracia que había en mi vida y en la vida de mi familia logró abrir oportunidades maravillosas. Pero decirte que en medio de este proceso fue algo no tan fácil, no tan sencillo, porque pude encontrar e identificar cuáles eran mis debilidades. Lo primero que hicimos fue conocer que yo tengo la gracia de Dios. O sea, lo primero es que yo conozco, que sé que la gracia de Dios está sobre mi vida. ¿Cómo lo sé? ¿Cómo lo identifico? Sintiendo ese favor inmerecido, que yo siento que realmente Dios me ha visto a mí, ha tenido misericordia de mí cuando quizás no estoy haciendo mayor cosa por ganarme este regalo, ¿cierto? Y lo segundo es que yo puedo identificar mi debilidad. Eso hice. Aprendí a identificar mi debilidad en medio del proceso. Identificar mi debilidad es algo importante para nuestra vida. Si yo la identifico, puedo darme cuenta que aún en medio de los procesos hay cosas y hay circunstancias que nos van a detener, pero si yo la identifico, sé cómo voy a poder atacar el problema, cómo voy a poder solucionar las cosas. De esta manera, al identificar mi debilidad, Dios se fue perfeccionando. Quizás en el afán muchas veces de poder tener una estabilidad en un lugar, poder proveer, nos olvidamos de algo muy importante,
y es la relación con Dios, es el crecer con Él, es hacerlo parte de mi vida, que si hay un favor inmerecido, es un regalo para mi vida, que es tener su gracia, tener su amor, su presencia. De esta manera, un ratico de mi día tiene 24 horas, yo voy a sacar un ratico para Él, para pasar tiempos con Él, para hablarle, para contarle, como sentarme aquí a la mesa con algún amigo y poder contemplar este hermoso paisaje y poder charlar de mi vida. De esta manera quiere Dios con nosotros, que hablemos. Pero en mi proceso, mientras estaba en esta estabilidad, en este lugar maravilloso, no fue fácil, porque no había logrado identificar, pero cuando Dios empieza a mostrarme mi debilidad, que habían cosas que me estaban robando el tiempo con Él, yo fui empezando a fortalecerme, fui empezando a usar esa debilidad para poder crecer. Dice, ver mi debilidad como la oportunidad. Yo vi mi debilidad, al principio la veía como algo que me estaba estancando, como algo que había un pare y no me dejaba pasar, que me sentía como así. Quizás hay muchas mujeres, madres, que al tener sus hijos y bueno, quizás en nuestro municipio podemos decir las oportunidades de empleo son muy escasas, pero hay algunas oportunidades, pero a veces nos sentimos atadas, amarradas, que no podemos hacer mayor cosa por nuestros hijos. En algún momento anteriormente hice un videoclip que suelo hacer en TikTok, en Kawaii, y allí decía esto mismo, el ver el potencial que tenemos, el sacar esos talentos, que si no hay algo que funcione para hacer, bueno, miremos qué más podemos sacar para poder salir adelante. Nuestras manos son creativas, nuestra mente tiene una capacidad de pensar y de crear cosas nuevas. Lo importante aquí es el deseo en nosotros de no quedarnos estancados, porque la debilidad tiene que hacer que nazca un guerrero, una guerrera. La debilidad no me puede seguir teniendo ahí, que yo diga es que no puedo, es que esto está difícil, es que no hay oportunidades. No las hay, puede que no se pueda, pero yo tengo que crearlas. O sea, soy yo la persona responsable de crear mis nuevas oportunidades. Y la manera correcta, que hoy quiero con esta palabra clave, llevarte a ti, la manera correcta de llegar a ese lugar, a ese sitio, es buscando esa gracia de Dios. Porque yo te digo, personalmente para mí, para Geraldine, si sin la gracia de Dios en este lugar, en este municipio hermoso de San Luis, hubiera sido más difícil, quizás ya hubiese desertado, quizás ya hubiera bajado mis manos, pero Dios me ha ayudado en gran manera. Ha colocado gracia con otras personas para ayudarme, para abrirme puertas, para sacar nuevas cosas que yo puedo desarrollar, donde me puedo mostrar como una empresaria aún, una persona creativa, una persona que le aporta algo a la sociedad. Y no solo eso, que le estoy dando un ejemplo a mis hijos y a mi familia. Pero de aquí, de esta debilidad, tuvo que nacer una guerrera. Quizás en el tiempo de antes de Geraldine, era una persona que quizás dependía mucho de otras personas. Esperaba siempre que otras personas abrieran las puertas. Pero Dios me trajo a este lugar para mostrarme a mí misma que yo era capaz, que yo podía, que así como Pablo salió de ese lugar, de esa religiosidad, y entró en una relación con Dios y empezó a ser perfeccionado. Él tenía un problema, había un problema, quizás fue en el momento en donde tuvo el encuentro con Jesús, cuando se le aparece, cuando los estaba persiguiendo a los apóstoles y quedó ciego. Al parecer algunos dicen que quedó un problema en sus ojos, y esto quizás le fastidiaba, quizás era algo muy difícil para su salud. Pero aún así el poder de Dios se iba perfeccionando en la debilidad de él. ¿Por qué era necesario esto? Porque Pablo no podía enaltecerse por todo lo que tenía. Pablo tenía que ser una persona humilde, y si no, difícilmente hubiera llegado a nuestros corazones para enseñarnos. Quizá tú digas en algún momento, hay personas que tienen muchos potenciales, tienen cosas, cualidades maravillosas, pero miramos y esa manera de enaltecerse les roba esa atracción.
Entonces, cuando hay la gracia en nosotros, somos personas que no estamos enaltecidas, sino humildemente tratamos de sacar adelante con nuestros esfuerzos nuestra vida, nuestra familia, nuestra casa. Hoy es decirte que permitas que esa gracia de Dios llegue a tu vida, que tú puedas crecer, que veas este ejemplo de Pablo. Si en algún momento te has enaltecido por algo que tú tienes, por algo que la vida te ha dado, que te ha regalado, no permitas que esto robe la bendición que trae, sino sé humilde, sé sencillo y sigue siendo un ejemplo para otras personas. Porque hay niños que nos están viendo, nuevas generaciones, personas que todo el tiempo tienen sus ojos sobre nosotros y que sin necesidad de hablar, mi ejemplo transforme, cambie las vidas de las personas, aporten algo. Que tú no digas, se acordaron de mí porque yo di, porque yo tuve. No, se acordaron de mí porque di algo para sus vidas, un ejemplo que lo pusieron en práctica y trajeron grandes bendiciones para ellos. Entonces, el tema de hoy fue nuestra palabra clave: en la debilidad nace un guerrero. Quiero preguntarte hoy, tu debilidad, esa debilidad que tú has identificado, que estás viviendo, ¿está haciendo que nazca un nuevo guerrero en ti? ¿O te estás quedando quizás ahí a medio camino? Hoy quiero invitarte para que tomes esta palabra, para que empieces a estudiar, a escudriñar, a encontrar lo que Dios tiene para tu vida. Yo sé que cosas grandes, cosas maravillosas vas a encontrar. Te doy gracias por este tiempo. Bendecida estoy, feliz por este tiempo maravilloso. Estoy en este lugar que es el Glamping Conservation, que hoy nos ha abierto las puertas para traer este maravilloso programa, para llevarlo a tu vida, a tu casa, a tu familia. Decirte que este es un espacio maravilloso para que tú puedas disfrutar. Hay una tranquilidad, se respira aire puro, puedes tomar el sol, hay naturaleza, animalitos, sé que ahí puedes escuchar todos estos sonidos maravillosos que traen tranquilidad a nuestra vida. A veces necesitamos un tiempo de tranquilidad. Este es un espacio maravilloso que lo tenemos aquí en nuestro municipio de San Luis para que lo disfruten, tú que me estás viendo, que no solamente te lleves una palabra de bendición, sino también que te lleves un lugar para visitar. Gracias por tu tiempo. Decirte que me sigas en Facebook como Geraldine Hernández Amado, en mi Facebook personal, y también en Una Palabra Clave en Facebook. En YouTube también tengo un canal que se llama Una Palabra Clave. Ahí te espero para que me sigas, para que tomes todos estos programas que hemos subido para ti, para bendición de tu familia, de tu vida. Gracias por este tiempo, te envío un abrazo muy especial y no olvides que la palabra de hoy fue: en la debilidad nace un guerrero. Un abracito, chao, bendiciones, los dejo con este hermoso paisaje.